El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa enfocado en la salud. Desde ya recordarles que pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios con el hashtag El Especialista Responde. Y ahora el tema que nos convoca, porque 1/3 de los chilenos sufre de hipertensión, una enfermedad crónica que hoy representa uno de los principales desafíos de salud global, ya que incrementa significativamente el riesgo de problemas cardiovasculares, cerebrales, renales, así como también es una de las primeras causas de muerte prematura. Para conversar justamente de este tema nos acompaña el doctor Víctor Navia. Él es neurólogo de Clínica Alemana y además presidente de ACB. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación para hablar de este importante tema. Que además, lo planteábamos en la introducción, está relacionado esta enfermedad crónica a tantas otras patologías, enfermedades que pueden terminar en una muerte prematura también. Primero que todo, doctor, ¿qué es la hipertensión y cómo va afectando nuestra calidad de vida? A grosso modo, la hipertensión arterial tiene que ver con el aumento de la resistencia de la pared de la sangre, ¿cierto?, sobre las paredes de las arterias, generando un daño de forma progresiva. Y eso tiene que ver con, si uno lo piensa de una forma, el corazón, ¿cierto?, que late de una forma pulsátil, va generando este daño sobre la pared de la arteria, bombea, ¿cierto?, la sangre, y se genera una resistencia. Y a nivel de las paredes se va generando un daño de forma progresiva que genera al final que el corazón, ¿cierto?, pueda engrosarse como la miocardiopatía hipertrófica, o pueda generarse un daño a nivel de otros órganos como el cerebro, como a nivel ocular, a nivel cardíaco, a nivel renal o a nivel periférico de nuestras arterias. Influye en distintos ámbitos. Doctor, usted me estaba comentando antes de que partiera el programa, de hecho, algunos factores que son bien importantes a destacar, porque en Chile además estamos con malas cifras a nivel global. Esto es una enfermedad que afecta a todo el mundo, por supuesto, pero en Chile tenemos cifras bien preocupantes que tienen que ver también con la población más joven. Cuénteme de esas cifras. Así es. Lo que sabemos actualmente que tenemos aproximadamente 1/3 de nuestra población que es hipertensa, un 27% según la Encuesta Nacional de Salud del 2017. Se ha mantenido estable en los últimos años. Vemos también que en la edad sobre 65 años esto puede aumentar mucho más, hasta un 60-70% de la población puede tener hipertensión arterial. El otro tema que vemos es que hay mucha gente que es hipertensa y que no sabe que es hipertensa, y eso es 1/3 de la población que es hipertensa. Por otro lado, de los que son hipertensos, que están en tratamiento, llevando un buen control, son alrededor del 60%, los que tienen, digamos, los que están en tratamiento. Y después de los que están en buen control, están llevando cierto seguimiento para estar en un nivel de presión arterial normal. Claro, tener su hipertensión controlada. Exacto. Eso es menos de 1/3 de ese grupo de población. Por ende, al final tenemos menos de un 10% de la población que está con un nivel de presión arterial controlada o nivel óptimo de presión. Pese a que sea una enfermedad tan prevalente. Entonces esa es la importancia también de la detección a tiempo. ¿Cómo puede cambiar el cuadro general una detección a tiempo de la hipertensión? ¿Cómo podemos detectarla a tiempo? Y también porque es algo que las personas en sus casas que han visto el programa, siempre acá revisamos los síntomas. En este caso no podemos revisar síntomas de alguna manera porque ya cuando los hay es demasiado tarde, ¿no? Sí, generalmente hay que sospechar también cuando hay antecedentes familiares. Sabemos que tenemos un papá, un hermano, ¿cierto?, una mamá, o un tío, un abuelo, que han tenido hipertensión arterial o que han tenido alguna enfermedad cardiovascular o cerebrovascular o enfermedad renal. Por ende, en esas poblaciones son las que más hay que estar encima y pendiente. Aún así, sabemos que en población mayor a los 45 años hay que estarse haciendo un chequeo que debería ser anual de control de presión arterial. Por lo menos estar tomando una toma de presión arterial un día en la mañana, ¿cierto?, otro día en la tarde, a última hora, y tratar de tener ese nivel de presión arterial. Después podríamos a lo mejor conversar un poco de qué tomas de presión arterial hay que hacer o qué de estos tensiómetros, cuál es el más adecuado. Pero yo diría que en general estamos hablando de algo que es grave, ¿cierto? La hipertensión arterial hoy en día explica la mayor cantidad de muertes. Ya, si vamos a las cifras de mortalidad, incluso en pandemia, en el año 2019, sumamos las muertes por hipertensión arterial, cardio y cerebrovascular, fueron más muertes que por el COVID.
en Chile. Claro. Ya, a ese nivel. Y además considerando que eran comorbilidades que complejizaban el cuadro, en este caso del COVID-19. Sí. Doctor, pero ¿esa toma de presión bastaría para detectar la hipertensión o hay algún examen adicional que se tenga que realizar la población que tenga una sospecha o ya sobre los 45 años, que es lo que usted plantea, que es este control anual, el chequeo médico, la revisión técnica que todos necesitamos? Sí, mira, lo importante es estar atento, por ejemplo, con lo que puede ser una toma de presión arterial aislada, y también hay médicos que recomiendan bajo ciertas condiciones o cierto contexto la toma de un mapa de presión arterial, ¿cierto? Que un holter de presión arterial, que es 24 horas, que estás con el tensiómetro, ¿cierto? Y eso se pide en personas que uno sospecha que son hipertensos, pero que en la consulta cuando llegan uno le quedan ciertas dudas. Ya. Puede ser porque justo en el momento que llegó a atenderse le subió la presión, pero generalmente ese paciente maneja presiones arteriales más bajas, ya normales, o puede ser una persona que se le llama la hipertensión del delantal blanco, ¿ya? Que le sube la presión solo en la consulta, pero en general en el día a día anda con la presión normal. Entonces ahí se necesita un examen adicional. Exacto. Para poder aclarar si es que efectivamente son hipertensos. Exacto. Y lo otro, no esperar a tener los síntomas. Hay mucha gente que asocia el mareo, ¿cierto? El tener epistaxia, sangramiento nasal con el alza de la presión arterial. En general, la recomendación, porque eso se ve cuando la presión es demasiado alta, la recomendación es a controlarla antes, ¿ya? Claro. Mucho antes. Claro. Doctor, y una vez que yo tengo el diagnóstico ya claro, soy hipertenso, soy hipertensa, ¿cómo tengo que controlarme? Obviamente que esto va a depender de cada paciente, de otras enfermedades que tengan, porque además aquí hay dos amigos que son pésimos, son enemigos nuestros, que es como la hipertensión y la diabetes van de la manito muchas veces. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar la hipertensión? ¿Qué cuadros de tratamiento hay? Sí, ahí tenemos que enfrentarlo obviamente de forma integral. Sabemos que puede ir de la mano, como dices tú, de la diabetes, también del tabaquismo, de la obesidad, del sedentarismo y de algunos otros factores de riesgo cardio y cerebrovascular. ¿Ya? Claro. Sabemos también que la hipertensión arterial, a medida que pasa el tiempo, va generando cierto daño. Entonces puede ser que un paciente no solamente tenga la hipertensión arterial, sino que también pueda tener algún daño a nivel cardíaco. Haber tenido, no sé, un infarto al miocardio, ¿cierto? Haber tenido un infarto cerebrovascular, haber tenido una enfermedad vascular periférica o un daño renal. Entonces, lo que es la medicación o los tratamientos tienen que ir en un área que es la parte no farmacológica y la parte farmacológica. Claro. Dentro de lo no farmacológico está todo lo que tiene que ver con estilos de vida. Claro. Pero aquí lo voy a interrumpir porque de hecho preparamos una gráfica al respecto de los cambios de vida que habría que hacer y que finalmente aquí tenemos que tomar en cuenta que esta gráfica sirve para todo. Es como para cualquier enfermedad que nosotros estemos conversando, son factores de riesgo si uno, por ejemplo, fuma o no se cuida la alimentación. Por ejemplo, aquí tenemos consumir una alimentación saludable que incluya potasio y fibra. Tomar mucha agua, hacer al menos 40 minutos de ejercicio aeróbico al menos 3 días a la semana, dejar de fumar para los que lo hacen, reducir la cantidad de alcohol o dejarlo en su totalidad también, reducir la cantidad de sodio, la sal que consume, que es lo que solemos relacionar con la hipertensión también, reducir el estrés, mantener un peso corporal saludable, que tiene que ver también con los otros factores. Doctor, lo del potasio me llama la atención porque lo leí preparando este programa. ¿Por qué influye tanto el potasio en la hipertensión? Ya. Hoy en día todavía hay estudios que están en desarrollo, algunos estudios preliminares que han salido, que se han publicado incluso en revistas importantes, que hablan de que la idea es bajar la cantidad de sodio, ¿cierto?, de ingesta de sodio. Entonces hay sales que tienen la mitad de sodio y la mitad de potasio. Entonces puede servir como estrategia, ¿cierto?, el consumir este tipo de sales, como la biosal u otra sal de ese tipo, siempre y cuando esto impacte en una baja en el consumo de sal. Porque, ¿qué pasa? Esta sal, como salan menos, la gente tiende a echarle más sal. Yeah. O sea, si la gente tiene un compromiso de bajar la ingesta de sodio, que sabemos que debería ser menos de 2 gramos al día, que esto es una cuchara de estas de café, ¿cierto? Yeah. A media raza. Media raz. A media raz. Esa raz, arriba, está arriba. Ah, ya. Una cucharada. Una cuchara de café. Eso para todo el día. Eso debería ser la recomendación en general. No es tan poco, entonces, ¿podemos vivir con eso? Se podría.
¿ya? Sí. Eso por un lado. Esa es la dieta que hablamos en general, este tipo de hábitos de dieta DASH, ¿ya? Que es una dieta baja en sodio, reducida en sodio. También con énfasis en lo que tiene que ver con la ingesta de frutas y verduras. Claro. Estamos hablando de por lo menos 3 frutas al día y 2 verduras también al día, lo que es harto, ¿cierto?, para nuestra población. En general que tendemos a comer mucha masa. No sé Sí. si has visto, nuestra población en general es de las primeras en comer pan. Sí. Vemos nuestra obesidad y el consumo de... Que son parte de las imágenes que estamos Sí. viendo ahí de apoyo, la papa frita, el pan. Sí, y no pues- los culpamos, digamos, son ricos, son sabrosos, Sí, lo son mismo que tentadores, los pero hay que alimentos que equilibrar. son ultraprocesados. También Claro. hemos visto que están cada vez más metidos en nuestra alimentación diaria. Somos el segundo a nivel de Latinoamérica en consumo ultraprocesados después de México. Ya, Y eso es preocupante porque es súper también es preocupante. factor de riesgo en otras cosas. Súper preocupante. Y solemos confundir, doctor, y usted me corrige, que ciertos alimentos que creemos que son saludables, al ser ultraprocesados, como los cereales, las Jamón. barras de cereal, Y jamón de pavo, por ejemplo. claro. Jamón de pavo también es ultraprocesado. Al ser ultraprocesado, deja de ser tan saludable. Entonces hay que hacer una revisión también del refri. Absolutamente. Si vamos avanzando, por ejemplo, en el estado que me he mencionado recientemente, está lo que es la obesidad. Sabemos que el bajar de peso, el solo hecho de bajar, por ejemplo, llegar a un rango de peso, desde obesidad a un rango de peso normal, puede llevar a una baja del riesgo cardiovascular y baja de la presión arterial de forma significativa. Entonces, puede llevar una baja de presión incluso hasta de 20 milímetros de mercurio, una baja de peso, y eso genera un impacto a nivel de salud insignificativo. Entonces, Claro. debería ser las primeras medidas a revisar. Ahora, alguien que está con obesidad le va a dificultar hacer actividad física, ¿cierto? Va a decir, estoy con problemas en las Claro, rodillas. está todo entrelazado. Está todo de alguna entrelazado. manera. Entonces, probablemente lo que hay que hacer es un manejo integral, ¿cierto? Puede ser con equipos de rehabilitación, ¿cierto? Rehabilitación cardiovascular, una evaluación nutricional integral, también con tener equipos también que permitan no solamente tener una dieta, un approach, ¿cierto?, en la actividad física, sino que también en abordar temáticas que pueden estar un poco descubiertas, como puede ser la salud mental, ¿cierto? Claro, De alguien que el pueda- mismo estrés que mencionábamos. estrés. De hecho, el estrés te Eso puede genera el querer Sí. saciar con este Claro, por apetito un lado tienes emocional. el estrés, la ansiedad que te genera a lo mejor mayor ingesta, pero por otro lado también tienes que el estrés genera pic de cierta hormonas, ciertos neurotransmisores. Tenemos pic de cortisol, ¿cierto? Tenemos pic de adrenalina. Y eso también se viene asociado al estrés, ya, y que genera daño a nivel de las paredes de la arteria. Por otro lado, dentro de lo mismo que teníamos como dato, el tabaco. Sabemos que el cesar el hábito tabáquico, vemos cambios incluso al día siguiente, y a 5 años se puede equiparar el riesgo cardiovascular de alguien que deja de fumar, de alguien que estaba fumando previamente. Entonces, lo importante es dejar de fumar, y eso permite que se iguale a la población general. Entonces, alguien que dice, no, si yo ya fumo y ya no tengo nada que hacer, yo creo que todavía es momento de generar el cambio. Siempre es tiempo. Siempre es tiempo. Yo creo que sea un mensaje Siempre lo importante. puede ayudar dejar de fumar y cambiar estos hábitos, aunque sea de a poquito. Absolutamente. Doctor, y lo que tiene que ver con su tema en específico, usted que además es promotor de la concientización sobre el ACV, que estamos en el mes del ACV además, ¿cómo se relaciona la hipertensión con los accidentes cerebrovasculares? Sí, mira, muy buena pregunta. Hasta la estadística que existe, sabemos que un 50% de los accidentes o ataques cerebrovasculares se atribuyen directamente a la hipertensión arterial. O sea, la hipertensión arterial es el que más daño genera tanto a nivel cerebrovascular como cardiovascular y mortalidad, si tuviéramos que abordarlo como factor de riesgo. Sabemos también que la hipertensión arterial puede generar otro tipo de patologías a nivel cerebral, como los aneurismas cerebrales. Claro. Los aneurismas cerebrales, cuando se rompen, ¿cierto?, que son estas dilataciones, estas como, podríamos decir, como una bolsita que se genera a nivel de las paredes de la arteria, Ya. y que con la presión que va generando, ¿cierto?, puede romperse, ¿no?, de un minuto a otro, generar un dolor de cabeza intenso, de rápida instalación, y eso inundar el cerebro con algo que se llama hemorragia subaracnoidea. Y eso es un aneurisma. Eso es un aneurisma. ¿Y la diferencia con el ACV? Ya, un aneurisma puede generar esto que se llama hemorragia subaracnoidea, que sería un accidente vascular de tipo hemorrágico, ¿ya? Perfecto. Que es menos del 5% de los accidentes vasculares. Ya. Es ese tipo específico de Y que hemorragia uno cerebral. puede, usted lo Prevenir, plantea como ¿cierto? la... No, Prevenir, pero la ¿cierto? sintomatología, un fuerte dolor de cabeza. Es un fuerte dolor de cabeza que se instala en menos de un minuto, casi como un hachazo. Ya. ¿Ya? Distinto a un accidente vascular que se presenta de rápida instalación, ¿cierto?, de forma súbita, pero los síntomas principales en general no son con dolor de cabeza. Menos del 20% de los accidentes vasculares duelen la cabeza.
¿ya? ¿Y qué se presenta? De forma brusca, asimetría en la cara, dificultad para hablar o debilidad de un brazo o una pierna. Basta con cualquiera de esos 3 síntomas y hablamos que con sobre un 80 o 90% de probabilidad estamos frente a una ACV y hay que acudir inmediatamente a un servicio de urgencia. Eso ya es una señal de alerta, cualquiera de esas 3, no se tienen que mezclar, digamos. Absolutamente. Perfecto. Y ahí el llamado es a consultar rápidamente a un servicio de emergencia que tenga las condiciones, las capacidades de poder resolver y atender a ese paciente. Perfecto. Y esas, tanto el aneurisma como el ACV entonces se ven tremendamente influenciados por la hipertensión. Sí, absolutamente. Y si vemos otra patología cerebral que se daña, que tiene que ver con la hipertensión arterial, es la demencia. La demencia también tiene entre sus factores de riesgo principales la hipertensión arterial. Y también nosotros vemos que hay demencias que son asociadas a la hipertensión, que es la demencia vascular, ¿cierto? Que se puede producir por múltiples infartos cerebrales, otra que se puede producir por infartos en zonas específicas a nivel del cerebro y que van generando demencia asociada a eso. Entonces, al final, el daño a nivel cerebral ocurrido por la hipertensión arterial es significativo. Claro. Doctor, vamos a seguir conversando de este tema, pero antes vamos a hacer una breve pausa para aprovechar además de que todos ustedes manden sus comentarios con el hashtag El Especialista Responde y también darles un consejo, porque si a usted le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro, probablemente puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. El Especialista Responde. Ya estamos de vuelta y nos vienen a dejar agüita para el doctor, que es quien tiene que enfrentar el programa y comentarnos todo en relación al, no solo al ACV, que era lo que estábamos comentando antes de irnos a pausa, sino también de la hipertensión, que es el problema que nos convoca en este capítulo. Doctor, estábamos hablando del tema del ACV porque justamente tiene relación con accidentes cerebrovasculares o con aneurisma, pero usted mencionaba también la demencia vascular. Si pudiera profundizar un poco al respecto. Sí, mira, a propósito del agua, yo creo que es súper importante. Salió un estudio recientemente que el tomar más de 7 vasos de agua al día, 7 vasos, disminuye el riesgo de enfermedad cerebrovascular. O sea, cuida tu cerebro, así que es importante. El doctor ya lleva 2, así que le quedan 5 horas del día para cuidarse. En relación a la demencia, tiene que ver obviamente con un constructo, con algo que se genera de forma progresiva asociado a distintos factores de riesgo. Claro. O sea, está la hipertensión arterial, pero se suma a otros factores, como son el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, ¿cierto? También, por ejemplo, para la demencia, entre los otros factores de riesgo que existen principalmente, está el tener un bajo nivel de escolaridad, bajo nivel de educación, la hipoacusia, o sea, los problemas de audición. Mucha gente ahí, la tarea es para que los adultos mayores tiendan a usar los audífonos. Los que les incomoda mucho, los encuentran como que son poco funcionales y los dejan por ahí tirados. Pasa muy frecuente ese tema y al final... O sea, el llamado es que además los ocupen porque eso también es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo para la demencia, sí, absolutamente. Y, por ejemplo, para las personas que están hospitalizadas, el usar audífonos también previene que se desorienten. Los permite estar mucho más conectados. Entonces, por otro lado, el mantenerse activo. Yo creo que el mantenerse activo desde el punto de vista tanto mental como físico en general previene todas estas enfermedades. O sea, si tú ves que alguien que está leyendo constantemente, que se mantiene conversando, interactuando con otras personas, que se mantenga haciendo actividad física, ojalá interactuando también con otros, ¿cierto? Participando de grupos, agrupaciones o cierta... Aprendiendo cosas nuevas, Aprendiendo ¿no? cosas nuevas. De hecho, el hecho de aprender un nuevo idioma también es muy significativo en cuidar el cerebro. Entonces, yo creo que son mensajes que hay que mantener en la población y permiten, obviamente, también yo te diría que otro mensaje, deja de decirlo, que el tema de cuidar a nuestros adultos mayores. Hoy en día vemos que cada vez están más solos. Una población envejecida, Vemos además. que cada vez están más solos. Hoy en día vemos que el aumento de nuestras enfermedades no solo es hacia las edades más jóvenes, están aumentando, pero también vemos que a medida que aumenta y envejece nuestra población, vamos a tener mayor carga de enfermedad, ya tanto cardiovascular, cerebrovascular, demencia, cáncer.
Claro, entonces no dejarlos solos también para que esa carga de enfermedad, bueno, primero que todo para que estén mejor y para cuidarnos como sociedad, Sí, pero también muy saludable. para que estén más saludables. Así es. El solo hecho de acompañarlos también, eso puede prevenir algunas enfermedades. Doctor, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que ya Sí. nos han llegado a través del hashtag El Especialista Responde por redes sociales? Nos preguntaron, por ejemplo, Claudio Dávila, ¿cómo puedo medir la cantidad de sal que debo consumir en el día? ¿Qué es lo recomendable? Un dato dio el doctor hace un momento, Sí, recordemos. ahí hablábamos que, por ejemplo, una cucharada de estas chicas, ¿cierto?, de té, a ras, habla aproximadamente de 2 gramos de sal al día, que eso es lo que se podría recomendar. Lo otro también hablan de la tapa de lápiz Bic, el clásico también. La tapa de lápiz Bic, o Sí. sea, nada más que eso. Sí, también le hablan que esto también sería como Uno ahí equivalente. tiene que buscar las referencias que tiene a mano. Por ejemplo, Sí. acá en el casino de TVN nos dan unas bolsitas. Debería ser una bolsita, pero máximo. Sí, y lo otro, estar pendiente y ojalá tratar de que se cocine sin sal y agregar la sal, ¿cierto? Sería mucho más fácil poder tratar de llevarla en estricto rigor cuánto es lo que uno necesita consumir de sal, porque no todos consumen la misma cantidad de sal. Lo otro que se ha hecho de medida poblacional es el bajar el sodio a nivel del pan, por ejemplo. Claro. Y sabemos Ya que somos tan buenos para la Sí. marraqueta o el pan en general. Mira, y hay estadísticas que hablan de que bajando en 5 milímetros de mercurio en la presión arterial en la población en general, disminuimos de forma significativa el riesgo cardiovascular, a un 10, un 15%. Claro, entonces es importante disminuir todo ese consumo. Pero si el pan tiene menos sodio, pero después le ponemos un montón de cosas de relleno con claro. sodio, no va a ser bueno. Entonces a ir ¿cómo se diría? Equilibrando, porque acá tampoco es llamar a la prohibición completa, pero sí ir equilibrando. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Tolo Fernández puede ser. ¿Existen alimentos que sean recomendables para prevenir la hipertensión como tal? Así podemos hablar de prevención de la hipertensión con ciertos alimentos. Yo creo que si van dentro de un contexto, alimentos como, ¿cierto?, el alto consumo de verduras y fruta te puede ayudar a prevenir la hipertensión, de cierta forma. ¿Ya? Por ejemplo, tratar de comer harta verdura, lechuga, ¿cierto?, apio, etcétera, que no tengan tanta carga calórica. Hay que ver también el índice glicémico. Por ejemplo, no sé, la zanahoria tiene mayor índice glicémico. O la betarraga, La betarraga, mucha ¿cierto? azúcar. Entonces ahí hay que tener ojo en ese tipo de verdura. También ver la comparación, lo mismo que el plátano. El plátano, por ejemplo, la mitad de un plátano equivale a lo que puede ser de repente una manzana, ¿ya? Entonces es importante generar hábitos en esa línea, lo que es la alimentación. Yo creo que es un buen factor. Y lo otro, que hay superalimentos, no sé si has visto, está, por ejemplo, el brócoli, también es un buen alimento en general, ¿cierto? ¿Y es un superalimento? Tiene una capita del brócoli, sí. Sí. La quinoa también, ¿cierto?, es un buen alimento. Ahora todo tiene que ser en su justa medida. Y lo Claro, si importante- nos vamos a comer la olla de quinoa no nos hace bien de todas Así es, maneras. Pero Así es. Sí, yo diría que esos son buenos alimentos. en general. Incluirlos. Sí, incluirlos en la alimentación y ojalá de lo más chico posible. Porque vemos hoy en día que nuestro nivel de obesidad infantil es bastante preocupante y nos habla de que nuestro escenario al 2050 no es muy positivo. Claro. Y además recordar lo que estábamos viendo en la gráfica también, el tema de disminuir el consumo de alcohol, que claro, no si es una michelada tendrá sal, pero en general se relaciona más con el azúcar, pero eso igual influye. Sí, lo que se habla del consumo de alcohol, en general, si alguien consume poco alcohol, menos de 1 o 2 copas de vino al día, es difícil suprimirlo, pero hay que tratar de decirle, la recomendación es tratar de suspenderlo, ¿cierto?, en esos casos. Y si alguien que toma más de eso, que lo baje a 1 o 2 vasos o copas Ir de alcohol, disminuyendo de alcohol de vino, el ¿cierto? Y consumo. ojalá no destilados, ¿cierto? Perfecto. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Loli TV pregunta, hola, ¿los medicamentos, hola Loli, te saludamos de vuelta, ¿los medicamentos para la presión arterial pueden generar algún daño colateral en los riñones? Ya, es súper importante eso, porque sabemos que la hipertensión arterial a la larga va generando un daño a nivel renal, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo importante es que al tomar un tratamiento para la hipertensión, este sea indicado por un médico. Ojalá un médico, si no es especialista, cuando hay daño renal, lo ideal es que sea un médico ya más, o médico internista, ¿cierto? O nefrólogo, porque son condiciones que son un poco más complejas de manejar. Claro. Entonces hay personas que tienen ya un cierto grado a nivel renal que no pueden tomar cualquier medicamento, ¿ya? Perfecto. Entonces en esos casos uno elige medicamentos en especial, en específico, para tratar de evitar incluso el daño renal.
E incluso hay medicamentos que uno usa... En el caso de gente que padece hipertensión y que presenta ciertos daños ya en los riñones. Así es. Pero en general un medicamento que vaya a producir daño renal no es tan así. O sea, no debiera, imagínense. Sí, así es. Pero hay también dentro de la farmacología, ¿se han visto algunos contras de los medicamentos antihipertensivos? Exacto, hay medicamentos que no se pueden usar, por ejemplo, en población con enfermedad renal ya avanzada, por ejemplo, y que uno reemplaza por otro medicamento. No es que no puedan tomar medicamentos para la presión, deberían tomar otro tipo de medicamentos. Ya. Lo mismo que pasa cuando hay... ciertas condiciones, por ejemplo, no son no renales, pero puede haber alguien que tenga antecedentes de una enfermedad cardíaca, ¿cierto? Insuficiencia cardíaca, que hay que ajustar también los tratamientos en relación a esa patología o esa enfermedad. Entonces es súper importante consultar al médico y hacer las consultas respectivas para tener un buen tratamiento. Y también tener esta adherencia al tratamiento, porque lo que planteábamos al principio del programa también tiene que ver con que hay muchos que no están tratados o que no saben que son hipertensos o que simplemente no se tratan y que podemos llegar a las consecuencias que hemos ido hablando, una de las tantas que son tan graves, que es una ACV. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Sandra Palavecino nos pregunta, si me sale sangre de nariz siempre, ¿será debido a la presión? Es algo que usted mencionaba también en la conversación, doctor, que puede llegar a ser un síntoma que se asocia a ser hipertenso. Si bien puede llegar a ocurrir, ¿cierto? Cuando está la presión muy alta, por lo general, cuando sale sangre de nariz, que le llamamos epistaxis, estamos hablando de que hay algún daño a nivel capilar, a nivel intranasal. Es lo más probable y lo más frecuente es que ocurra por el mismo lado. Lo otro que hay que chequearse es que esa persona está, por ejemplo, usando algún medicamento que favorezca el que tenga sangrado, como algún antiagregante o algún anticoagulante. Pero por lo general... ¿A dónde tendría que consultar, Sandra, creo? Sí, ahí lo importante es que si es frecuente este sangrado, lo ideal es consultar, ¿cierto? O un médico general, o si le parece que es siempre en la misma fosa nasal, de repente directamente a un otorrino. Perfecto, pero ahí no necesariamente puede estar vinculado a la presión arterial alta. Exacto. Igual controlarse la presión arterial, o sea, igual se puede tomar la presión. Y la recomendación cuando uno se toma la presión en casa, lo ideal es que sean de estos toma presión que son del brazo, ¿ya? Hay algunos que son de muñeca que están validados, pero lo importante es tratar de que sea una presión arterial lo más fiable posible. Y dentro de eso, la mayoría son de brazo los que están validados. Porque hay unos de muñeca y probablemente ahora con todos los dispositivos nuevos que hay también, pero lo aconsejable es el que conocemos, el que solemos conocer, que nos ponen y que hay que ir, inflando, no sé, bombeando. Exacto. Y ahí, ojo, porque no es tomar la presión en cualquier momento o en cualquier condición. Lo ideal es que para tomarse la presión arterial uno esté sentado, ¿cierto? Por lo menos 5 minutos sin haber hecho alguna actividad, haber vaciado la vejiga, haber orinado. No haber tomado algún diurético o, por ejemplo, como un café o algo que te pueda subir la presión también justo previo a esto. Estar tranquilo y tener el brazo apoyado. Ah, perfecto. ¿Ya? Tener el brazo apoyado y no tomar, cuando nos tomamos nosotros los profesionales de salud, no poner en este caso, el endoscopio, el estetoscopio, bajo el toma presión. Ya. ¿Y eso por qué influye, doctor? Porque hace probablemente que se genere cierta contractura a nivel del músculo, del bíceps, por ejemplo, que hace que se falsee de repente la presión. Puede influir, perfecto. Doctor, ya se nos acabó el tiempo, pero lo invito a usted y también a todas las personas en sus casas a revisar 24horas.cl porque nuestro equipo preparó un artículo respecto a este tema, a la hipertensión. Ahí, como lo ven, hipertensión en Chile, cifras y recomendaciones para combatir al asesino silencioso. Le ponemos ahí un nombre bien cruento para que todos le tomemos el peso a esta enfermedad. Doctor. Sí, muchas gracias y los invito a conectarse a nuestras redes de ACV Chile para seguir las actividades que estamos realizando. acvchile.cl. Es acv.cl, pero en ACV Chile el Instagram, ¿cierto? Perfecto. Para seguirnos y nuestras redes de todas las actividades que estamos realizando durante el mes del ACV. Perfecto. Para que todos tomemos conciencia también, no solo de la hipertensión, sino de el ACV. ACV Chile en Instagram y acv.cl. Bueno, y con esto despedimos nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Ahora les pedimos que sigan en compañía nuestra porque vienen las noticias en 24 horas. Chao. El especialista responde.